Hola, soy Marvilán. En esta ocasión quiero comentarte para aquellas personas que no han trabajado lo que es el proceso de la física cuántica, que no entienden de que las enfermedades no son solo físicas o que no parte solo del estado físico de tu cuerpo. Las emociones tienen mucho que ver con el proceso de enfermedad que puedas estar atravesando actualmente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros empezamos a tener alguna manifestación en nuestro cuerpo, bien sea una pequeña dolencia constante, un dolor de cabeza, una inflamación, y que en varias ocasiones o en muchas ocasiones eso se empieza a convertir en un estado normal de tu cuerpo, el sentirte mal. Ya luego, después de un tiempo, algunas personas tienden a llevar ese proceso a niveles crónicos y luego le determinan o le diagnostican una enfermedad. ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? Muchas de nuestras enfermedades vienen de emociones acumuladas, de emociones ocultas que ni sabemos que las teníamos. Muchas vienen de nuestra infancia, que vimos, que sentimos. Y eso se acumula en nuestra mente, en nuestro cerebro, como una memoria. Esa memoria ocasiona en nosotros aquellos estados emocionales, esas emociones que sentimos cada vez que recordamos algo que vivimos. Dependiendo la intensidad de la emoción, dependiendo de lo que se haya vivido, esa emoción quedará en nuestro cuerpo grabada y afectará directamente a las células de nuestro cuerpo. A la medida que pase el tiempo y nosotros activemos ese pensamiento, esa emoción, eso va a degenerar en un tipo de enfermedad. Cuando nos diagnostican algo, inmediatamente lo que debemos hacer es analizar un poco nuestras emociones. A la medida que sea más intensa ese proceso de enfermedad, llámalo un cáncer, tumores, llámalo enfermedad inmunológica, ese proceso viene de esa emoción tan intensa acumulada. Puede pasar en dos procesos, bien sea una emoción acumulada en el tiempo, que a la medida que iba pasando y la recordábamos, volvíamos a activar esa emoción como que si pasó ayer. Y la segunda parte, muchas personas me dicen cuando las analizo y veo que no son emociones antiguas, viejas, memorias que llevan guardadas de hace mucho tiempo, sino que pudo haber sido una emoción muy intensa vivida en un momento preciso. ¿A qué me refiero? Un nivel de estrés tal que desequilibró tu sistema total y pleno, llamado tu sistema inmunológico, tu sistema autoinmune, tu sistema nervioso central, en el que no hubo esa simbiosis entre todo el sistema del cuerpo e impidió que se produjera lo que es la homeostasis a niveles celulares en una zona particular de nuestro cuerpo, creando una enfermedad. Con esto me refiero a las personas que, por ejemplo, viven un estrés muy fuerte porque a niveles económicos tuvieron un fraude, un fracaso, y eso les generó tanta angustia interna, ansiedad, frustración, que genera entonces ese desequilibrio generando una enfermedad inmediata. Otros procesos de luto, cuando perdemos a un ser querido que amamos tanto, o un divorcio, que es otro proceso de luto. Ese estrés tan fuerte genera tantas emociones en nosotras que desencadena reacciones bioquímicas a tal magnitud y con la intensidad en que seguimos viviendo la emoción que se degenera en una enfermedad. He conocido muchas personas que de la noche para la mañana le diagnostican un cáncer y un cáncer muy fuerte. Y cuando las analizo, vienen de un proceso parecido a los que ya les comenté, un divorcio, un luto, un engaño. Eso nos hace llamar a conciencia de la relación directa que tiene cómo pensamos, cómo sentimos en relación a la salud de nuestro cuerpo. Ya en otro capítulo, en otro episodio, les hablaré de qué pasa cuando nosotros pensamos esas reacciones bioquímicas que se generan dentro de nosotros, que son aquellos neurotransmisores que activamos. Llámese neurotransmisores
todos aquellos hormonas o sustancias llamadas noradrenalina, endorfinas, adrenalinas y el muy famoso llamado cortisol, y que cuando están generados en gran cantidad, más de lo normal que se requiere en el cuerpo, se genera una enfermedad. La enfermedad tiene un nombre, tiene una emoción y tiene un pensamiento que lo ocasionó. El llegar a la raíz de lo que ocasionó ese tipo de enfermedad en ti va a ser en principio uno de los procesos de sanación en el que tú reconoces, wow, desde ese momento tuve esta enfermedad, o sea, esto fue lo que generó mi enfermedad. Y cuando nosotros llegamos allí, primero generamos en nuestro cerebro, en nuestra mente, una red nueva neurológica que me aporta un nuevo programa en el que ya yo identifico que ya no soy la víctima o estoy pasando por ese proceso de drama en mi vida de que, wow, tengo ahorita una enfermedad, ¿cómo hago con ella? O no sé qué hacer con ella, o hacer lo que me dicen los médicos, que es incurable, que tengo que someterme a tales cantidades de tratamiento y con porcentajes de curación o no. Se dan la tarea de decirte qué cantidad de calidad de vida puedes tener o no porque tienes una enfermedad. A partir de ahora, les hago un llamado de conciencia para que trabajen en sí mismos. Si están pasando en este momento por una enfermedad o conocen a alguien que le esté pasando, sencillamente analícense qué pudo haber ocasionado esta enfermedad, desde cuándo, qué estrés tan fuerte viví o qué viví de niño, sobre todo la edad de 2 a 6 años, donde nuestro cerebro es totalmente subconsciente porque el prefrontal no se ha desarrollado, que es el estado consciente de la mente, donde analizamos, organizamos y podemos inclusive hacer juicios de lo que nos está pasando o de los demás. En esa faceta de 2 a 6 años no tenemos esa parte desarrollada. Lo que vemos en la vida, lo que nos muestran o nos enseñan nuestros mayores, nuestros padres o las personas que nos están criando, así decidimos qué es la vida, porque es lo que ellos nos dicen. Y si a nuestro alrededor tenemos personas negativas o personas que realmente les ha costado ver la vida de una manera positiva, es lo que nos enseña. Y también si sufrimos un trauma de cualquier estilo, bien sea físico, sexual, emocional, a esas edades, esas son memorias celulares que grabamos y que con el tiempo arrastramos una emoción. Muchas personas no son conscientes de las emociones que llevan ocultas, porque de alguna manera lo guardaron como en un baúl en las memorias más profundas de su subconsciente. Pero cuando llegamos allí, se dan cuenta, wow, ahí está la memoria, eso fue lo que yo viví. Algunas personas ocultan el dolor, prefieren decir, olvido eso, pero lo guardan, no lo sanan. El reconocer el pensamiento y la emoción que se generó en ese momento es liberador. Es decir, ok, reconozco qué fue lo que viví, pero ya no vale la pena porque sé que tener esto dentro de mí ocasiona enfermedades. Hay casos que se han dado de personas que han trabajado el proceso de la enfermedad con técnicas alternativas, pero no llegan a la raíz per se de lo que había ocasionado esa enfermedad. Logra calmar los síntomas de la enfermedad y sienten que están sanos total y plenamente. No siguen trabajando en sí mismos, se relajan, vuelven a su rutina, vuelven a ser, como yo llamo, terrenales, a conectarse con el mundo exterior, con los dramas del mundo exterior y vuelven al poco tiempo a generar o la misma enfermedad o una enfermedad parecida. Por eso muchas veces es importante llegar a la raíz de lo que ocasionó esa enfermedad, sobre todo si es una enfermedad crónica. En otras ocasiones, una vez que se identifica cuál es el síntoma o la emoción que pudo haberla ocasionado, continuamos adelante. Muchas personas necesitan seguir indagando y en otras ocasiones les digo, vamos a sanar lo que hay dentro de ti que ocasionó esto sin realmente llegar a la raíz porque a veces no la ven. Entonces, grabar, programar aquellos estados conscientes en tu cerebro de decir una y otra vez más, borro dentro de mí o elimino o sano dentro de mí lo que ocasionó esto, porque en este momento no lo veo,
pero borro todo aquello que está dentro de mí. Me libero de esa emoción, me libero de ese pensamiento oculto, de esa memoria. Y ya eso es un estilo de sanación. En este proceso de sanación se trabajan varias cosas. Muchas personas llegan a mí y piensan que con 2 o 3 terapias ya se sanan. Si una enfermedad lleva años creándose dentro de ti, requerirá de un buen tiempo procesándola, trabajándola, reconociéndola, liberándola, para que veas los resultados total y pleno. Por supuesto que sí, que mientras vas trabajando ves mejoría cada vez y ves cómo la vida te cambia, ves cómo todo funciona a tu alrededor, porque una vez que comienzas a trabajar desde tu interior, tu exterior comienza a manifestar respuesta. Y una de las respuestas es que comienzan a aparecer personas, herramientas adicionales que van a ayudar a este proceso de sanación para que llegues a una respuesta con mayor rapidez. Te invito a que sigas viendo los siguientes videos donde te daré más tips de cómo ir poco a poco reprogramando tu mente y todos esos estados subconscientes que están allí, que los puedes reconocer o no, pero que sencillamente trabajes contigo mismo para sanarte. Una de las terapias que quiero recomendarte es la terapia de la comparación. Si muchas personas han podido, ¿por qué tú no? Soy Marvilán Guevara, ya lo sabes, y desde la distancia, pero muy cerquita desde mi corazón, te mando un fuerte abrazo.